Ya, entonces, como les decía, cuando este ácido araquidónico es liberado, ¿ya? Sobre este ácido araquidónico pueden actuar las ciclooxigenasas y las lipoxigenasas. Si actúan las lipoxigenasas, eso da lugar a la síntesis de estos leucotrienos, ¿ya? Si actúan las ciclooxigenasas, eso da lugar a la síntesis de prostaglandinas. Ahora, si se activa la COX-1, esta genera prostaglandinas fisiológicas. Si se activa la COX-2, eso genera prostaglandinas fisiopatológicas, ¿ya? Que causan daño. Esta COX-2 se activa cuando hay un estímulo inducido por procesos patológicos, como el caso, por ejemplo, de una inflamación, o sea, ahí puede haber dolor ahí, hay un estrés oxidativo, puede haber lesión, puede ser isquemia, ¿no? Ahí se activa la COX-2, ¿ya? O sea, son estímulos nocivos. Ese estímulo nocivo activa la COX-2 y esta te va a generar prostaglandinas fisiopatológicas. Con la COX-1, cuando se active, esta genera prostaglandinas fisiológicas, como por ejemplo a nivel digestivo, ¿no? A nivel digestivo tenemos a la prostaglandina E2 y la prostaciclina, que son citoprotectoras. A nivel de las plaquetas está el tromboxano, que tiene un efecto agregante plaquetario. A nivel renal, la E2 y la prostaciclina, ¿ya? Que tiene que estar en equilibrio con la prostaciclina se sintetiza a nivel de la circulación, que tiene un efecto antiagregante plaquetario, que tiene que estar en equilibrio con el tromboxano, ¿ya? El tromboxano siempre en equilibrio con la prostaciclina que se sintetiza a nivel de la circulación. Ahora, en minutos antes del parto, vamos a tener que se deben de producir prostaglandinas contráctiles, ¿ya? Como el caso de la E2. Esta E2, en útero grávido, es contráctil. Y la otra prostaglandina contráctil es la F2, ¿ya? La E2 y la F2. E2 y F2. Esas son dos prostaglandinas que son importantes para la contracción uterina, ¿ya? La E2 y la F2. O sea, son fisiológicas. Esas se producen por la COX-1. Ahora, si este se activa, esta va a ser nociva. Y la prostaglandina que tiene efectos nocivos es esta, la E2. O sea, es diferente a la de acá, no es la misma. Esta es fisiopatológica, ¿ya? Porque se ha sintetizado por acción de la COX-2. Esta es fisiológica porque se ha sintetizado por la COX-1. No son las mismas prostaglandinas, son diferentes. Esta E2 puede generar problemas de inflamación, artrosis, artritis reumatoidea y problemas de cáncer. Dolor, por ejemplo, ¿no? Puede ser causante del dolor por cáncer, ¿ya? Fiebre, ¿no? Si se sintetiza a nivel del hipotálamo, si esta prostaglandina E2 se produce a nivel del hipotálamo, esa podría causar fiebre, fiebre en el niño o en el adulto, ¿no? Eso es por acción de la COX-2, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. La COX-1 produce prostaglandinas fisiológicas y la COX-2 produce prostaglandinas fisiopatológicas que causan daño. Entonces, ¿qué es lo que se hace para tratar problemas del dolor, ¿no? Para tratar lo que es el problema del dolor, utilizamos AINES, ¿ya? Utilizamos antiinflamatorios no esteroideos, antiinflamatorios no esteroideos. Y esos antiinflamatorios no esteroideos, ¿qué es lo que van a hacer? Producen inhibición de las ciclooxigenasas, inhiben estas enzimas, van a producir estas enzimas. Lo ideal es que estos AINES inhiban a la COX-2, ¿no? Es lo ideal, porque esta te genera prostaglandinas malas. Entonces, solo debe de inhibir, lo ideal es que solo se inhiba esta COX-2, ¿ya? Pero la mayoría de los AINES producen inhibición también de la COX-1, ¿ya? También va a producir inhibición de la COX-1, o sea, inhibe ambas, a la COX-1 y a la COX-2. Si inhibe a la COX-2 no hay problema, porque yo no quiero que se sinteticen estas prostaglandinas.
Estas causan daño. Pero si yo inhibo a la COX-1, ¿ya? Si yo inhibo a esta COX-1, estas prostaglandinas no se van a sintetizar. No se sintetizan estas prostaglandinas. Entonces, ¿qué ocurriría si no se sintetiza a nivel digestivo la E2 y la prostaciclina? Si estas no se sintetizan, ¿qué es lo que le pasaría al paciente? Un problema de gastritis, porque el ácido clorhídrico va a actuar de manera directa sobre la mucosa. O sea, no hay algo que nos proteja del ácido clorhídrico. Lo que nos protege son estas prostaglandinas. Pero como el AINE está unido a la COX-1, estas prostaglandinas no se van a sintetizar. Entonces, ¿qué es lo que van a producir? Un problema de gastritis. ¿Ya? Producirían un problema de gastritis. O tal vez un problema de acidez, un problema de ardor. A nivel de las plaquetas, no se sintetizaría el tromboxano. Y si no se sintetiza el tromboxano, no hay agregación plaquetaria. ¿Ya? No hay agregación plaquetaria. Y si no hay agregación plaquetaria, ¿qué problema se produciría en el paciente? A ver, ¿alguna me puede decir? Si este tromboxano no se sintetiza y es el responsable de la agregación plaquetaria, ¿ya? Este es el responsable de la agregación plaquetaria, ¿qué problema se produciría en el paciente? ¿Eso qué produciría en el paciente? ¿Qué problema? ¿Alguien me puede decir? ¿O lo escriben en el chat? Trombocitopenia. ¿Perdón? Trombocitopenia. No, trombocitopenia sería el efecto opuesto de, mira, trombocitopenia siempre y cuando, si esto está en exceso. Si tú tienes bastante tromboxano, va a haber bastante agregación plaquetaria. Y si hay bastante agregación plaquetaria, eso es un problema de trombocitopenia. Eso sí es una trombocitopenia. Pero en esta situación no tienes el tromboxano. O sea, es lo opuesto. ¿Lo opuesto qué sería? ¿Qué sería lo opuesto? A ver, ¿alguien tiene una idea? ¿Qué sería lo opuesto a la trombocitopenia? ¿Qué problema? ¿Alguien? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Cuál sería lo opuesto? Mm, De las plaquetas, en todo caso sería ¿Cuál sería la plaquetopenia. plaquetonopenia? ¿Cuál me dices, Nicole? La plaquetonopenia. Ya, y eso en el paciente, qué es lo que le produciría al paciente? Si la sangre va a estar demasiado líquida, ¿no? Muy líquida. Y en esta situación, ¿eso qué cosa vendría a ser? Eso vendría a ser una hemorragia. Es una hemorragia. O sea, si no hay agregación plaquetaria, si no se produciría, ¿no? No va a haber agregación plaquetaria. ¿Cómo está tu sangre? Muy líquida. Va a estar muy líquida y la sangre no puede ser muy líquida. ¿Eso qué cosa es? Hemorragia. Se produciría una hemorragia, ¿ya? Y ese efecto hemorrágico principalmente va a ser a nivel digestivo. O sea, este efecto digestivo con el tromboxano van a ir de la mano. ¿Qué se produciría? Una hemorragia digestiva. Eso lo que te va a generar es una hemorragia digestiva, ¿ya? Una hemorragia digestiva. Un problema de gastritis con hemorragia digestiva. Entonces, lo que les estoy mencionando, ¿qué cosa vendría a ser? Lo que les estoy mencionando serían los efectos adversos de los AINES. O sea, debido a la inhibición de la COX-1, ¿no? Cuando se inhibe esta COX-1, tú no vas a sintetizar estas prostaglandinas. Y como consecuencia de esto, ¿qué va a generar? Eso generaría
efectos adversos en los AINES. Lo ideal es que solo inhiba la COX-2. Y cuando inhibimos solo la COX-2, ahí el AINES está actuando. Ejercería su efecto antiinflamatorio, ¿no? Porque esta prostaglandina ya no va a causar daño, ¿no? No se va a sintetizar. Esta es patológica, entonces esa no se produce y el dolor calma. Ahí el dolor va a calmar porque esta prostaglandina ya no se produce. Pero si inhibimos esta, ahí sí el AINES produciría efectos adversos, ¿no? Como por ejemplo una hemorragia digestiva. A nivel renal, tenemos estas dos prostaglandinas, la E2 y la I2. Si estas no se sintetizan, eso generaría un problema de falta de irrigación a nivel renal, ¿no? Porque estas son las responsables del flujo sanguíneo a nivel renal. ¿Y eso qué cosa es? Eso se llama isquemia renal. Eso es una isquemia de renal, ¿ya? Siempre cuando haya falta de irrigación en un órgano, eso es una isquemia. Y en este caso generaría una isquemia renal. Y la isquemia renal podría generar un problema de insuficiencia renal, ¿ya? Podría haber un problema de insuficiencia renal, ¿ya? A nivel de la circulación, a nivel de la gestante, a ver, ¿qué problema se produciría en la gestante? Estamos hablando de una gestante a término, ¿ya? Es una gestante a término, ¿no? Que está en su noveno mes, noveno, este, ya en su último trimestre del embarazo, ¿ya? Su último trimestre del embarazo. Ya está por dar a luz, ¿no? En su noveno mes. Entonces, hemos dicho que hay dos prostaglandinas contráctiles, la E2 y la F2. Esas no se sintetizan. ¿Qué situación se generaría en la gestante? ¿Eso qué produciría en la gestante? A ver, chicas, ¿pueden mencionarme? Nicole Águedo, Lady, Nicole Águedo. Ah, estás con la misma cuenta. Elida, Karen. ¿Qué efecto se produciría, no? Si damos un AINES en una gestante a término, ¿se podrá producir el parto? ¿Se podría producir el parto, sí o no? ¿Qué opinan? ¿Se dará o no será el parto? Se ¿Qué podría dar dices? un parto Eso se llama parto prolongado. prolongado. Ujú. Eso es un parto prolongado. Tú vas a prolongar el parto, porque no se olviden, para que se dé el parto, tiene que haber contracción uterina, ¿no? Tiene que haber sí o sí contracción uterina. Si no hay contracción uterina, el parto no se va a dar, ¿no? Y es lo que ustedes van a monitorizar, ¿no? Las contracciones uterinas. Entonces, si no hay contracción uterina, el parto no se da. Y si tú das el AINES, esas prostaglandinas contráctiles no se van a sintetizar. Y si no se sintetizan, ¿qué es lo que va a ocurrir? Un parto prolongado. Vas a prolongar el parto. Eso sería un efecto adverso también del AINES, ¿ya? Parto prolongado, ¿ya? Ahora, esta es una, clasificar los AINES, hay bastantes formas de clasificarlos, ¿ya? Esta es una clasificación química de los AINES. Están los salicilatos, dentro de los salicilatos está la aspirina. Bueno, este es el producto de marca. El genérico acá tendría que ser el ácido acetilsalicílico, ¿ya? El ácido acetilsalicílico. Está el paracetamol, que es un paraminofenol. Está la indometacina, ¿ya? Este tiene utilidad ginecológica como tocolítico. Cuando la siguiente semana les voy a explicar de los tocolíticos y los oxitóxicos, ¿ya? La indometacina. Luego el ketorolaco, ¿no? El diclofenaco, dipirona o metamizol, que es lo mismo,
¿ya? Si les hablan de la dipirona, es lo mismo hablar del metamisol. Dipirona o metamisol es la misma cosa. El ácido mefenámico, el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno, el piroxicam, la nimesulida, el meloxicam, ¿no? Y la familia de los COPSIPs, cuyo principal representante es el ECOPSIP. Ahora, de esto de aquí, lo que tienen que saber y reconocer es esto, ¿ya? La biodisponibilidad de los AINES es bien elevada. Tiene una biodisponibilidad bien elevada. ¿Ya? ¿Qué significa este término de biodisponibilidad? Este es un parámetro farmacocinético. La biodisponibilidad no es otra cosa que la concentración, en este caso el AINES, que llega a la circulación general de manera inalterada, o sea, sin sufrir metabolismo alguno. ¿Ya? Significa que su concentración en sangre es bien alta de los AINES. Como tienen una elevada biodisponibilidad, como ahí ven, ¿no? Más del 80% en algunos casos, incluso algunos llegan a llegan al 100%, ¿no? Acá, por ejemplo, el piroxicam tiene bien alto, ¿no? Su biodisponibilidad, lo mismo el naproxeno, el ketoprofeno, ¿ya? Su concentración es bien alta. Lo otro importante es unión a proteínas plasmáticas. La mayoría de los AINES tiene elevada unión a proteínas plasmáticas. Su unión a proteínas plasmáticas es bien alta. Ahora, un fármaco que tenga una elevada unión a proteínas plasmáticas es un fármaco que puede interaccionar con con otro tipo de medicamentos, ¿ya? Podría generar problemas de interacción medicamentosa. ¿Ya? Tienen entonces elevada biodisponibilidad, elevada unión a proteínas plasmáticas. Esta es la sigla de unión a proteínas plasmáticas, UPP. Y de esta parte, lo que quiero que vean es que los AINES van a tener actividad analgésica, actividad antiinflamatoria y actividad antipirética. ¿Esto cómo lo hacen? Inhibiendo a la prostalanina E2 fisiopatológica, o sea, inhibiendo a la COX-2. ¿Ya? Cuando se produce la inhibición de la COX-2, van a tener estas actividades: analgésica, antiinflamatoria y antipirética. Ahora, ahí tienen cruces, ¿no? Esas cruces significa que tienen una actividad, cuanto más cruces tengan, tienen mayor actividad, ¿no? Acá, por ejemplo, hay tres cruces, tiene una muy buena actividad analgésica, también tiene una muy buena actividad antiinflamatoria y también tiene una muy buena actividad antipirética, ¿no? El caso del ácido acetilsalicílico. Ahora, en el caso del paracetamol, miren, el paracetamol no tiene actividad antiinflamatoria. ¿Ya? De todos los AINES, el que no tiene actividad antiinflamatoria es el paracetamol. El paracetamol tiene actividad analgésica y actividad antipirética, pero no tiene actividad antiinflamatoria. ¿Ya? De todos los AINES, el que no tiene actividad antiinflamatoria es el paracetamol. Y la pregunta es, ¿por qué es considerado antiinflamatorio? No debería de ser considerado un antiinflamatorio, porque no tiene actividad antiinflamatoria, ¿no? Debería estar en un solo grupo, ¿no? Tal vez como analgésico, tal vez como antipirético, ¿no? Debería estar en otro grupo el paracetamol, pero está dentro de los AINES, ¿no? Dentro de los AINES tenemos al paracetamol, ¿ya? Esto de aquí es los AINES que tienen actividad analgésica, eso es lo que les había mencionado. Los que tienen muy buena actividad analgésica son el Celecoxib, ¿ya? Este de aquí, el Celecoxib, ¿ya? Esta es la actividad, miren, lo que está acá es actividad inflamatoria y lo que está acá abajo es actividad analgésica. ¿Ya? Actividad analgésica y actividad antiinflamatoria. Entonces, si yo veo este esquema, veo que el Celecoxib tiene muy buena actividad analgésica, lo mismo que el ketorolaco y el ketoprofeno, ¿no? Estos tres, ¿ya? Celecoxib, ketorolaco y ketoprofeno. Tiene muy buena actividad analgésica. Y como antiinflamatorios, los que tienen muy buena actividad antiinflamatoria, está el naproxeno, el ibuprofeno, ¿ya? Naproxeno, ibuprofeno, el piroxicam, la nimesulida, son muy buenos, muy buena actividad antiinflamatoria, ¿ya? Y muy buena actividad analgésica, el ketorolaco, celecoxib y ketoprofeno. O sea, un dolor fuerte, un dolor intenso, podría recurrir a uno de esos tres, ¿ya?
Ahora, de acuerdo a su actividad sobre las ciclooxigenasas, ¿ya? Vamos a tener AINES que son selectivos sobre la COX-1. AINES que sean selectivos sobre la COX-1 significa que son AINES que preferentemente actúa sobre la COX-1. ¿Ya? Es el caso del ácido acetilsalicílico a dosis bajas, ¿ya? El ácido acetilsalicílico a dosis bajas tiene actividad selectiva COX-1. No selectivo de la COX, aquí está la mayoría de los AINES. En este grupo está la mayoría de los AINES. No selectivo de la COX, ¿qué significa? Que te inhibe COX-1 y COX-2, inhibe ambos. ¿Ya? COX-1 y COX-2. Aquí está la mayoría de los AINES. Está el ácido acetilsalicílico a dosis altas, o sea, dosis antiinflamatorias, ¿ya? La indometacina, el peroxicam, el temoxicam, naproxeno, ketoprofeno, ibuprofeno, diclofenaco y el clonixinato de lisina. Estos son los que son, que inhiben ambas, COX-1 y COX-2, ¿ya? Inhibidores selectivos o preferenciales de la COX-2, o sea, tienen una alta preferencia sobre la COX-2 y una leve actividad COX-1. La nimesulida y el meloxicam, ¿ya? Y altamente selectivos de la COX-2, o sea, son estrictamente preferenciales COX-2. Esta es la familia de los COP-CYPs. Y dentro de estos COP-CYPs está el Celecoxib, el que más se utiliza es este, ¿ya? El Celecoxib. Y los otros son más caros, estos son más costosos. Está el Parecoxib, el Heterocoxib, que lo conseguimos pero como producto de marca, ¿no? Este es muy bueno, el Heterocoxib, solo que es carísimo. Una tabletita, una sola tableta de Heterocoxib está costando por los 5 soles, una sola tableta. Y el de 90 miligramos, pero viene de 90 y de 120 miligramos, si no me recuerdo, pero de marca, ¿no? También hay genérico, pero una tabletita de heterocoxib genérico debe estar de 90 miligramos debe estar más o menos 4 soles. El de 120 un poquito más caro, debe estar 8 soles por ahí, ¿no? Y el de marca es más caro, ¿no? Heterocoxib de marca es mucho más caro todavía, ¿ya? Pero es un muy buen antiinflamatorio, ¿no? Este Heterocoxib. Ya, este sí es genérico, el Celecoxib ahí es barato, este es el más cómodo, el Celecoxib. Ya, y para terminar, veamos para qué se utilizan, ¿no? Las indicaciones de los AINES, ¿ya? Eh, como antipirético, ¿ya? Como antipirético, el caso del ácido acetilsalicílico no se debe utilizar en niños. En adultos sí. Como antipirético el ácido acetilsalicílico se puede utilizar, pero no en niños. En niños tú puedes utilizar el paracetamol o el ibuprofeno. De preferencia el paracetamol al ibuprofeno, ¿ya? Como antipirético. Como antirreumático en problemas de todo tipo de reumatismo, ¿no? Artritis reumatoidea, fiebre reumática, artrosis, osteoartritis, espondilitis, tendinitis, todo tipo de problemas reumáticos. Se utilizan los COP-CYPs y los AINES. De manera general, todos los AINES se pueden utilizar para problemas reumáticos, ¿ya? Profilaxis cardiovascular. El ácido acetilsalicílico a dosis bajas, ¿ya? Dosis que estén por debajo de los 100 miligramos. Tiene una utilidad profiláctica cardiovascular. Se utiliza como antiagregante plaquetario, pero el ácido acetilsalicílico a dosis altas, perdón, a dosis bajas, por debajo de los 100 miligramos, porque por encima de los 100 miligramos ya es una dosis alta y ya se utilizaría como antiinflamatorio. ¿Ya? Ataque agudo de gota. Se pueden utilizar de manera general todos los AINES, pero de preferencia uno de estos tres se puede usar. ¿Ya? Uno de estos tres. La indometacina, la fenilbutazona o el piroxicam. Uno de estos tres. ¿Ya? En caso de gota. En caso de resfriado, cualquiera de los AINES, debido a su acción antipirética y analgésica. ¿Ya? Como antipirético, ya saben, paracetamol o ibuprofeno. ¿Ya? Y si hay un problema de dolor, cualquiera de los AINES podría ser utilizado. Pero si es fiebre, uno de estos dos, ibuprofeno o paracetamol. Dismenorrea primaria, esto es para ustedes, ¿no? Para este problema ginecológico, ¿no? Dismenorrea primaria, los cólicos menstruales. ¿Ya? Dismenorrea primaria, si es un dolor leve, se podría utilizar diclofenaco, ibuprofeno. Ketoprofeno ya es, si es mucho más intenso, ¿no? El dolor, si es mucho más intenso, podrías usar el ketoprofeno. Y en una hipermenorrea,
El ideal es el ácido mefenámico. Este es el ideal, ¿ya? El ácido mefenámico, en una hipermenorrea, ¿no? O sea, si hay un sangrado intenso. Si hay un sangrado intenso, el ácido mefenámico es el de elección, de todos los que están acá, ¿ya? También se puede utilizar el naproxeno o el piroxicam. Estos son los que se utilizan en dismenorrea primaria, ¿ya? Pero si es un sangrado intenso, el ideal es el ácido mefenámico. Encierra el conducto arterioso, en la indometacina, ¿ya? Indicaciones dermatológicas, el caso del ácido acetil salicílico se utiliza en algunas preparaciones como queratolítico, ¿no? Para romper tejido, ¿no? Para producir descamación a nivel de la piel, ¿ya? Eso es un queratolítico, el ácido acetilsalicílico, ¿ya? Prevención de cáncer colorectal, está el ácido acetilsalicílico y los COPSIPs. Y esto hay que tener en consideración, ¿no? Los COPSIPs están contraindicados en pacientes que tengan patología coronaria, o patología isquémica, patología cerebrovascular, pacientes con arteriopatía periférica, usar con precaución en pacientes con riesgo de enfermedad coronaria, ¿no? Es decir, pacientes hipertensos, pacientes con diabetes, hipercolesterolemia, pacientes fumadores, ¿ya? En todas estas situaciones, los COPSIPs están contraindicados, ¿ya? ¿Quiénes son los COPSIPs? Estos grupos de acá, ¿ya? Estos son los COPSIPs. Ahí está el Celecopsip, Parecopsip y el Heterocopsip. Estos tres son los que más se utilizan, ¿ya? Estos dos ya están retirados, estos ya no se utilizan, estos dos, ¿ya? Celecopsip, Parecopsip y el Heterocopsip, ¿ya? A ver, ¿qué hora es? Ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Ahí nos quedamos, y lo demás ya lo continuamos en la siguiente clase.